Bueno, la intervención por el abdomen nos evita tener que hacer incisiones en la espalda en las cuales se puede lesionar la musculatura, y luego también el acceso posterior tiene un alto riesgo de lesión nerviosa. El acceso por vía anterior, simplemente con una intervención, unos pasos quirúrgicos sencillos de separar el saco peritoneal, nos permite el acceso directo inmediato al disco intervertebral, que al final es la estructura que nos interesa intervenir, que se degenera en la espalda y que nos interesa operar habitualmente. Esta intervención está indicada en aquellos pacientes que tienen un problema de disco degenerado. Nos permite acceder directamente al disco sin tener que hacer incisiones en la espalda ni someter al paciente a un riesgo de lesión nerviosa. Bueno, el ADR, como dicen las siglas, es el Artificial Disc Replacement, es sustituir ese disco que hemos dicho que está dañado por un disco artificial que hoy en día, gracias a la tecnología, pues imita a la perfección las funciones y los requerimientos mecánicos, biomecánicos del disco natural. La operación se realiza con una pequeña incisión por debajo del ombligo y en apenas 10 minutos ya estamos colocados delante de la columna, donde lo que hacemos es quitar ese disco que está degenerado y sustituirlo por este disco artificial. La ventaja principal es que se mantiene el movimiento de la articulación, y eso es importante porque cuando uno realiza una fijación, primero, el paciente habitualmente tiene más dolor postoperatorio porque en realidad la fijación es algo antinatural o no es, digamos, fisiológico, y eso a medio y largo plazo, la fusión, hace que pueda haber una degeneración de los discos que están por encima y por debajo de aquel que hemos fusionado. Mientras que el ADR, al mantener el movimiento, evita la degeneración de los discos adyacentes. Bueno, la ventaja del abordaje anterior lumbar y la ventaja del ADR es que el paciente se recupera mucho más rápido. Eso es una cosa que para un trabajo de despacho al cabo de 2 semanas, y para un trabajo que suponga algún esfuerzo, pues al cabo de 6-8 semanas. La reincorporación al deporte también es muy rápida comparado con otras cirugías de columna, de manera que empiezan incluso ya a correr al cabo de 1 mes y medio, 2 meses. Antes ya han estado caminando, haciendo bicicleta estática, vuelven a hacer la actividad deportiva, pues alrededor de un 70% de los pacientes, que es un porcentaje muy alto en cirugía de columna, y como decía, un alto porcentaje de los pacientes se quedan pues sin dolor, prácticamente curados. Estaríamos hablando de ese 90%, 90-95%. Bueno, hace falta tecnología para el diagnóstico, y ahí incluiríamos o hablaríamos de la EOS, de la radiografía telemétrica, que nos permite conocer perfectamente cuál es la forma de la columna de ese paciente para indicar no solo si se puede hacer ADR, sino qué tipo de prótesis es la que le va mejor a ese paciente.